Hermano, que Dios nos bendiga. Gracias por estar aquí de nuevo en la reunión de la Academia de Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana Misionera Casa de Restauración Betel. Estamos nuevamente reunidos para continuar el estudio del tema de la salvación. La salvación ha sido provista a través de Jesucristo para todos los hombres. Aquellos que se arrepienten y creen en Él son nacidos de nuevo del Espíritu Santo, reciben el don de la vida eterna y se convierten en hijos de Dios. Nosotros hoy estamos viviendo en Puerto Rico la época durante la cual nuestro país celebra lo que conocen como la Semana Santa, es decir, la semana cuando se celebra el cumplimiento del plan de Dios para salvarnos de la separación del Padre, de la vida vacía, para salvarnos de la vida insignificante, para salvarnos de la vida llena de miedo, para salvarnos de la muerte. Esta es la semana de la salvación de la humanidad. Yo gasto mucha energía preguntándome a quién se puede culpar por nuestras tragedias o las de otras personas. Yo siempre busco culpables, pero Jesús no nos permite resolver nuestros problemas o los de otras personas mediante la culpa. El desafío que plantea eso es poder discernir en medio de nuestras tinieblas la luz de Dios. En la forma de ver de Jesús, todo, incluso la mayor tragedia, puede convertirse en una ocasión en la que las obras de Dios pueden revelarse. ¿Cuán radicalmente nueva sería mi vida si yo estuviera dispuesto a ir más allá de la culpa y a proclamar las obras de Dios? Todos los seres humanos tienen sus tragedias. Rara vez tenemos mucho control sobre ellas. Pero hay una pregunta importante. ¿Elegimos vivir esos momentos terribles como ocasión para culpar o como ocasión para ver a Dios obrando? Esta es la oración que eso nos sugiere. Dios mío y mi refugio, quita mi hábito de culpar a los demás o de culparme a mí mismo por cualquier tragedia grande o pequeña en mi vida. Desafíame a ir más allá del juego de la culpa y a comprender que estas desgracias y contratiempos no están bajo mi control. En lugar de eso, enséñame a vivir estos eventos y a verlos como oportunidades fructíferas para la fe y para el amor. Amén. Hoy hemos hecho una oración al principio. Es evidente que cada vez que nos reunimos, oramos como condición previa para esta ocasión. Usualmente no hacemos una oración como la que hemos hecho hoy, pero siempre sabemos que no podemos ir a ninguna tarea o a ninguna actividad si no hemos orado. Por lo tanto, sería redundante decirles que tenemos que orar. Claro que tenemos que empezar y enfrentar cada situación de la vida, aunque sea simple, con una oración. En las pasadas reuniones hablamos de la salvación. Esa salvación nos permite estar vivos. Damos crédito a dos referencias usadas para estas reuniones. Una de ellas es el libro Fundamentos de Kai Warren y Tom Holliday. El otro es el libro Síntesis de Doctrina Bíblica de Charles Riley. La hermana Janet, que es la que prepara el currículo que utilizamos, encontró estas dos referencias entre múltiples referencias, son las que hemos estado utilizando. En estas pasadas reuniones vimos tres verdades centrales acerca de nuestra salvación. La primera, que la salvación no se da por cosas que nosotros hacemos, no se da por obras, sino por gracia. En Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe o se jacte. Nuestra salvación es posible solo por la gracia de Dios. Esa última frase
para que nadie se jacte, es un recordatorio de lo que somos como seres humanos. Nos encanta sentir que somos los ganadores, los responsables, los capaces. Si pudiésemos de alguna forma obtener el cielo basándonos en algo que hubiésemos hecho, estaríamos todo el tiempo pensando en eso que hicimos, en la manera en que lo hicimos, y enfatizaríamos lo humilde que somos, sobre todo. La misericordia se trata de que Dios no nos da lo que merecemos, y la gracia es darnos lo que no merecemos. Dios nos da por amor lo que yo no merezco por obras. La salvación es un regalo y no podemos ganar un regalo. Imaginémonos que vamos a casa de un amigo que nos ha invitado a comer y al terminar esa deliciosa comida nos paramos, sacamos la llave del carro como para irnos, metemos las manos en el bolsillo y le decimos, eso estaba bien bueno, ¿cuánto te debo? Eso sería un insulto, ¿verdad? Igualmente insultamos a Dios cuando ponemos tanto énfasis en lo que hacemos o en lo que otros hacen para pagar la salvación. Segundo punto, la salvación no se da por nuestra iniciativa, sino por la iniciativa de Dios. Es decir, que no se trata de que el hombre ha alcanzado a Dios arriba, sino que Dios alcanzó al hombre abajo. En Romanos 5:6 dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y enfatizo, cuando todavía éramos pecadores. Alguien puede pensar que Cristo murió por aquellos que creyeron en Él exclusivamente. Cristo murió por mí cuando yo no estaba en esa categoría. Cuando yo no había creído, ya Él había muerto por mí. La salvación no es algo que nosotros, como humanos, hayamos iniciado. Puedes pensar que tu salvación fue tu idea, pero no lo fue. Dios inició el contacto e hizo que el perdón estuviera disponible para todos antes incluso de que lo pidiéramos. Dios nos alcanzó aquí, abajo en la tierra, de la forma más dramática y amorosa posible, la muerte de Jesús en la cruz. Él vino a mostrarnos el camino a la salvación. Pagó el precio por los pecados de cada uno de nosotros. Necesitábamos de Dios para que Él mismo nos proveyera el camino de regreso a su hogar. Y Dios lo hizo a través de Cristo Jesús. La salvación no es un arreglo que Dios hizo a última hora. Es, y con letra mayúscula, su plan eterno. En Primera de Pedro 1:18 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. En 2 Timoteo 1:9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Este tipo de cosas son las que nosotros no acabamos de comprender. Y no es correcto que alguien que recibe el regalo de la gracia no se ocupe de comprender o por lo menos de tratar de interesarse en esa demostración del infinito y perfecto amor sin límite. Yo sé que nunca podré comprender la profundidad, la extensión,
y el efecto eterno en mí del amor de Dios. No me alcanza el tiempo. La salvación no es una idea improvisada de Dios. Dios sabía antes de crear el mundo que Adán y Eva pecarían y que íbamos a necesitar una forma de restablecer nuestra relación con Él. En 1 Pedro 1:18 dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata. Leemos eso y entonces nos lleva a preguntarnos, ¿y cómo se pagó? Se pagó con la sangre de Cristo. Vimos en 2 Timoteo lo que nos demuestra que siempre fue el plan de Dios el mostrar su amor por el mundo a través de Jesucristo y por encima del pecado del hombre, reiterado. El Antiguo Testamento no es el ejemplo de un plan de salvación que al final no resultó, por lo cual Dios tuvo que ingeniarse otro plan. Nosotros los seres humanos usamos el plan A y tenemos el plan B. Dios no puede convertirse ni entenderse como un ser humano que necesita un plan B. El sistema sacrificial del que leemos en el Antiguo Testamento se usó para anticiparnos el plan último de Dios, la salvación a través de su Hijo. Ese es el plan último de Dios. Dios usó el sistema sacrificial del Antiguo Testamento para ilustrar verdades espirituales profundas que serían una realidad con la muerte y resurrección de Cristo. Se puede ver de esta manera. El Antiguo Testamento está lleno de símbolos que apuntan a Jesús. Hay imágenes. El sistema sacrificial, un símbolo mayor que apunta a Jesús, una gran imagen. El tabernáculo de adoración apuntando a Jesús, es una gran imagen. Las palabras de los profetas apuntando a Jesús, todos mencionando a Jesús. Ahora, con esa imagen fresca en nuestra mente, vamos a pensar en un álbum de bodas, un álbum de fotos de un matrimonio. Imaginémonos a dos novios que reciben ese álbum después de 1 o 2 meses de la boda. Pueden imaginar a la novia diciéndole al nuevo esposo, ¿verdad? No nos sentemos a ver esto. De todas formas, nosotros estuvimos en la ceremonia. Nosotros vimos todo lo que sucedió allí, pues nosotros mismos lo vivimos. Pagamos bien caro este álbum, pero estamos demasiado ocupados para ver fotos ahora. ¿Usted cree que alguna novia le dice al novio, no veamos el álbum de bodas? Eso no ocurre así. Seguro que ambos estarán tan concentrados, tan ilusionados en ver esas fotos de lo que fue su compromiso, que no podrán detenerse hasta que vean la última. Tengo un segundo álbum en mis manos. Ese álbum, según hablamos del álbum de las fotos del matrimonio, tenemos un álbum en la Biblia que contiene las fotografías de nuestra salvación. Y es en la Biblia como ese álbum de fotos. Las figuras de nuestra salvación en la Biblia están ilustradas con colores increíblemente vívidos. Dios no quiso que nos perdiéramos nada de lo que Él estuvo dispuesto a hacer por nosotros a través de la salvación. Esas imágenes gráficas que encontramos en la Biblia describen nuestra salvación, el evento de la salvación. La Biblia está literalmente llena de esas imágenes. También vimos 7 figuras o 7 elementos de la salvación. Nos describen, nos explican lo que ocurrió en ese proceso. La sustitución, la justificación, la reconciliación, la adopción, la redención, la propiciación y el perdón. Esos 7 elementos describen toda esa la complejidad de ese proceso de salvación, de ese plan de salvación. Hay una descripción gráfica del proceso de la salvación, en este caso moderna, que puede ayudarnos a entender un poco mejor todo esto. Vamos a suponer que estamos tratando de cruzar
de un lado de un barranco al otro. Este barranco tiene 150 pies de distancia. El precipicio que hay abajo es una caída mortal. Y yo tengo un trozo de cuerda garantizada que es capaz de sostener varias toneladas, pero hay un problema, hay una dificultad. Y es que esa, esa, esa cuerda gruesa que yo tengo alcanza solamente hasta la mitad. Vamos a suponer entonces que la otra persona me dice, no te preocupes, yo tengo una soguita que no es tan fuerte, pero que alcanza la otra mitad. Podríamos atar tu cuerda garantizada a mi soga y amarramos ambos extremos a los árboles que están a esos lados del precipicio y entonces puedes cruzar. Imagínense en esa imagen. Seguro que nosotros no aceptaríamos esa alternativa. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso no confías en tu cuerda garantizada? Sí, en la cuerda confío. En lo que no confío es en tu soguita. Vamos a cambiar la historia y vamos a pensar ahora que lo que nos falta para llegar al otro lado de ese barranco, de ese precipicio, es un pedacito, no es la mitad, es un pedacito pequeño de cuerda. Nos sentiremos bien añadiendo ese pedacito de soga que nos falta a la cuerda fuerte y garantizada que yo tengo para cruzar el barranco. Pues la acción de añadir, aunque sea un pedacito, aunque sea una soguita pequeña, resulta en desgracia de todas maneras, porque se va a partir. Hay un punto débil, es inexistente. Evidentemente, la cuerda fuerte simboliza lo que Cristo hizo por nosotros para llevarnos de un lado de la muerte a la vida. Y la soga delgada, la soguita, es lo que nosotros podemos hacer. Debemos y podemos confiar solamente en Jesucristo y en su sacrificio. No es necesario nada más y no es correcto añadirle nada más. Hay una frase del predicador Spurgeon que dice así: si le añadimos, aunque sea solo una puntada a nuestra vestimenta de salvación, podríamos arruinar todo. Spurgeon utiliza, en lugar de la imagen de la cuerda, utiliza la imagen del vestido blanco, inmaculado, perfecto, que viste a los santos. ¿Podemos añadirle nosotros algo a esa vestimenta blanca? No es correcto añadirle a la fuente de la salvación, que es el sacrificio de Cristo, nada. Cuando permitimos la confusión de anteponer la perfección ritual, la pureza exterior, la separación del mundo, la seguridad material, como causas de la salvación, como fuentes de seguridad, le añadimos un remiendo a la vestimenta blanca de los santos. Todo lo anterior viene a la vida de los santos como resultado de lo primero, que es la gracia de Dios. Hoy terminamos esta serie relacionada al tema de la salvación eterna. Podemos pensar en esa salvación desde lo que representa en el pasado, el presente y el futuro. En la reunión de hoy, todo lo que hemos visto acerca de la salvación que Dios nos regaló por su perfecto amor, nos damos cuenta de que es eterno. No somos salvos hoy nada más. La salvación no es limitada por las limitaciones humanas, incluyendo el tiempo entre ellos. Podemos pensar en esa salvación desde lo que representa en el pasado, el presente y el futuro para nosotros. En el pasado fui salvo del castigo del pecado. Yo fui justificado. En el presente yo soy salvo del poder del pecado en mi vida. Soy santo posicional y progresivamente. En el futuro seré guardado de la presencia del pecado en mi vida. Esto significa que la muerte de Jesús logró todo lo que Dios deseaba. Cuando Jesús dijo consumado es, expresó la realidad de la salvación para ti y para mí. Eso es un hecho consumado. Todavía no hemos experimentado todo lo que envuelve la experiencia de la salvación. Anticipamos como
Cuando sale el sol en el horizonte, un brillo leve, pero la salvación es algo glorioso. Es lo que vamos a vivir cuando estemos viviendo la experiencia completa de la salvación. Cuando Jesús dijo consumado es, expresó esa realidad para nosotros. Esta palabra traducida como consumado, la que se utilizó en griego, en que Jesús en la cruz habló en hebreo. En la escritura tenemos descrito ese pasaje usando el griego. Tiene su raíz en una palabra que significa fin. Se logró el propósito. Cuando decimos el fin del evangelio, hablamos del propósito del evangelio. Recordamos la ilustración del álbum de fotografía. Llegamos y rapidito empezamos a verla porque volvemos a vivir, a disfrutar en aquel evento. En el caso del álbum, las fotografías de boda. En el caso de la Biblia, el evento de la salvación. Al mirar este álbum de fotografías en la Biblia acerca de nuestra salvación, una cosa nos impacta. En el medio de cada fotografía estamos tú y yo. Estamos redimidos. Estamos adoptados. Estamos justificados. Jesús murió en nuestro lugar. Jesús se dio a sí mismo como propiciación por nuestro pecado. Hemos sido reconciliados con Dios. Somos perdonados. Algunos de los que escuchan quizá aún no han recibido el regalo de Dios de la salvación. Permitamos entonces que este sea el día en que cruces la línea y te conviertas en creyente de Jesucristo. No de religiones, no de prácticas, no de rituales, no de dogmas, de Jesucristo. No tienes que comprender toda esta información para ser un cristiano. En realidad, muy pocos de nosotros, creo que ninguno lo entendíamos en toda su extensión al convertirnos en cristianos. Pero sabíamos tres cosas bien simples sabíamos. Uno, que éramos pecadores. Somos pecadores y en ese momento éramos pecadores aún no santificados por el efecto de la sangre de Cristo. Jesús murió en mi lugar. 3. Si pido perdón a Dios por rebelarme contra Él y confío en Jesús como mi Señor, Él me salvará. Tres cosas tenemos que comprender. Nadie puede decir que estas tres verdades son difíciles. La realidad de la salvación es tan simple que hasta un niño la puede comprender. Al mismo tiempo tan profunda como para estudiarla por el resto de nuestra vida y nunca llegaríamos a comprenderla realmente. La pregunta final es esta: ¿hemos aceptado el regalo de perdón de Dios por nuestros pecados? Es decir, que Jesús pagó con su muerte en la cruz. Si no hemos aceptado aún el regalo de la salvación, lo podemos hacer en cualquier momento, lo podemos hacer ahora. Oramos, usamos esas tres cosas simples que tenemos que saber: que yo soy un pecador, que Cristo murió por mí. Decimos: Padre, admito que soy un pecador. Te agradezco por enviar a Jesucristo a morir por mí. Te pido que me perdones por rebelarme contra ti y decido confiar en Jesús como el Señor y conductor de mi vida. Padre, confío en que tú me darás el regalo de la salvación. En esa simpleza, en esa expresión legítima, auténtica de una persona que siente el dolor del pecado, está el único acto necesario: creer en Cristo. Ahora vamos a terminar agradeciendo a Dios una vez más por lo que hizo para lograr restablecer una relación que para nosotros era imposible. Le agradecemos por morir en nuestro lugar, por reconciliarnos con Él, por aceptarnos de regreso y por el futuro que nos garantizó con su muerte. Que Dios nos bendiga.